Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox están desesperados, urgidos de vender un producto inflado. Lo disfrazan de lábaro patrio, pero es Televisa FC. Le apuestan al olvido, a que ignore sus escándalos, pero la jugada ya no les funciona, ya que hoy la gente está más informada. Sin embargo, la selección de Televisa tiene una estrecha relación con lo que le ha pasado en los últimos 20 años al fútbol italiano, el cual en estos tiempos yacen en la podredumbre futbolística. Quedaron fuera del Mundial por tercera vez consecutiva y no son protagonistas de un Mundial desde aquel 2006 donde fueron campeones a la sombra del escándalo. Pero aquí hay una pregunta que hay que responder. ¿Qué de relación tiene la selección italiana con la selección de Televisa? Pues bueno, quédate porque ahora entenderás por qué mucha gente ha abandonado al equipo de Azcárraga. Además, te barajean la siguiente, es que eres antimexicano, eso es lo que quieren que tú creas, pero en realidad es por la corrupción, por los malos manejos y también por la intervención de las televisoras y los socios comerciales, donde todos, absolutamente todos, son cómplices. Y créeme, te vas a divertir, te lo aseguro. Vamos al grano y a ser directos. ¿Quién confía en los medios deportivos mexicanos hoy en día? Simple. La gente que consume las televisoras y sus plataformas, quienes sintonizan el juego con Andrés Vaca y David Faitelson, los que creen que Martinoli es el contrapeso del sistema, los que creen que una narración de fútbol debe ser amena sin cuestionar por qué el fútbol mexicano es aburrido, y que esa sea la razón de ver fútbol como si fuera algo automatizado, de que cada semestre se repita la misma historia, como por ejemplo, ¿qué extranjero llegará a tu equipo favorito? ¿Quién se engancha cuando le dicen que la selección mexicana de Televisa no representa a los mexicanos? Quienes pagan un boleto en más de 15,000 pesos para ver un equipo que solo juega en México para hacer negocio redondo jugoso y aplicando la vieja táctica que dice: limita el producto barato por un tiempo y verás cómo las personas, cuando esté de regreso al mercado, pagarán 10 veces más por él. Sí, así fue como las personas llegaron a llenar el Estadio Azteca, aunque usted no lo crea, o IVA Norte, donde incluso en algunos sitios ni siquiera podían ver el partido de buena forma. Luego, en la desesperación, empezaron a abuchear. Acto seguido, ese simple detalle desnudó a todos los medios y también a los jugadores. ¿Qué pasó después? Les habían tomado el pelo. Les habían engañado, habían tomado también su dinero, los humillaron y los cosificaron delante de las cámaras de todos los programas deportivos mexicanos. Pero aún así, la gente siguió consumiéndolos y siguió llenándoles el estadio. Sí, desesperados los medios lanzaron a sus súbditos con micrófono. Por ejemplo, Alex de la Rosa, quien culpó a la gente de ir al estadio a sacar sus frustraciones de su día a día. Todo por culpa del gobierno, supuestamente. Otros, como Juan Villoro, se aventó en Televisa una comparativa de la relación amor-odio entre selección y afición, enfocándose en que al final la gente estará allí para ese equipo, implantando aquella vieja frase de los 90s del PRI, que decía, previo a las elecciones: hoy vengo a pedirte perdón. Sé que te fallé durante 6 años, pero créeme, ya he cambiado. Soy otro hombre. Vota por mí. Los medios deportivos mexicanos están tan desesperados que ellos se ufanan de educar a las audiencias y a las aficiones. No puedes abuchear ni ser crítico de algo que estás viendo, cuando en el fútbol mundial es muy común que los aficionados, que hartos de lo mismo, ejerzan su libertad de expresión. Y no es que compren un boleto y tengan derecho a hacer lo que quieran, sino es que es el folclore del fútbol. El problema es que a las televisoras no les conviene decirle a sus audiencias la verdad de la situación. Lo peor es que los medios paleros de siempre, llámese Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox, influencers wannabes que defienden el status quo, tergiversan la realidad, y varios que se han adueñado del fútbol
desde los micrófonos, se atreven a decir qué hacer y qué no hacer en un estadio de fútbol. E incluso pueden llamar idiotas a los aficionados que llenaron el estadio solo porque no cantaron El Cielito Lindo y no aplaudieron como focas. Por eso, después de todo, el siguiente partido de la selección de Azcárraga sería en Chicago, en su casa, Estados Unidos, donde es local, siempre porque allá juegan la mayoría de sus partidos y donde los comentaristas se sienten arropados y cómodos porque esa gente que les llenó el estadio ante Bélgica es la que desean tener siempre en todas sus transmisiones. Los agachones que no critican, no cuestionan, solo aplauden y pagan cantidades estratosféricas por ver a una empresa privada que lucra con los colores de la bandera mexicana. Lo increíble de todo es que de nueva cuenta la gente respondió, les fueron a llenar el estadio y seguirá yendo. Los medios tienen una ventaja gigantesca porque tienen una gran comunidad que todavía seguirán comprando su discurso. Pero a la par, también estos personajes le temen, obviamente, a que muchas personas, muchos aficionados, se quiten la venda de los ojos y se comparta este tipo de contenido como el que estás viendo en estos momentos. Y mucho ojo con lo que se viene. Pero hoy, vengo a refrescarles la memoria. Hace ya un tiempo, cuando el empleado de Azcárraga, John de Luisa, era aún el mandamás de la federación, su esposa Naima Choura lanzó un mensaje contundente cargado de mucha razón. Luego de la eliminación de la selección mexicana de Televisa en Qatar, molesta por eso, decidió manifestarse, poniendo lo siguiente en sus redes. Siempre me he llenado la boca diciendo que en México tenemos la mejor afición, y hace mucho que no la veo. No voy a generalizar, pero hoy veo una afición que se queja de todo, del escudo, de la playera, de los juegos, del Tata, de los directivos, de los jugadores. Manojo de quejas. De verdad, creo que deberían de investigar, así entenderían desde otro lugar. La Federación Mexicana de Fútbol es una empresa privada, no es del gobierno, no es pública. Como cualquier empresa privada, tienen sus dueños que tomar las decisiones para su empresa. Hay que entender que el escudo, los uniformes, los jugadores, los técnicos, los empleados y los directivos que la operan, los escogen los dueños de la empresa porque es su empresa y solo ellos, en un consejo, deciden lo que creen que es mejor para su empresa. No es pública, es privada. Desde ese entonces, los que se sienten dueños del fútbol mexicano y ahora también de lo que dicen las audiencias, de las opiniones, los que tratan de adoctrinar y de simular un sentimiento patriótico, ya trataban de reventar a los inconformes en aquellos años. Naima escribía cosas totalmente correctas, pero ¿por qué no dejaron de consumir los mexicanos en ese entonces a la selección de privados si en efecto el aficionado no tiene voz ni voto y también debe de tragarse de manera obligada a aceptar y aplaudir sin importar los resultados o la corrupción que haya dentro de ese equipo lleno de simulaciones? Veamos. Y aquí solo hay que hacer una corrección. Técnicamente la federación es privada, pero está registrada como una asociación civil sin fines de lucro, entre comillas, cosa que solo es un disfraz, para no tener problemas legales, dando a entender que no hay dueños, sino socios. Pero ojo, que en 2013 la selección mexicana de Televisa era promotor del turismo en México, recibiendo millones de pesos a través del Consejo de Promoción Turística de México, ya desaparecido por allá del 2019. La empresa privada que se hace pasar por una asociación civil facturó a cargo del erario 34.800.000 pesos anuales, convenios firmados con la Federación Mexicana de Fútbol para publicitar la marca México en uniformes, vallas y otros espacios publicitarios durante más de 5 años. O sea, es privada cuando la afición critica y debe aguantarse el sermón
de lo que hacen sus dueños, pero es pública cuando le convenía porque recibía dinero del erario. Ese era el financiamiento en aquel entonces que estaba siendo preparado para que en 2026 tuviera como finalidad la remodelación del Estadio Azteca. Era evidente que Televisa, por medio de su federación, después de pactar un mundial en México en 2017, la tirada era que el Estado mexicano remodelara el recinto. O sea, yo te traigo el Mundial México, pero tú lo tienes que pagar. Mientras yo, Televisa y mis socios comerciales facturamos miles de millones de dólares. A la par, la afición embrutecida nos llenará los estadios y pagará lo que sea por un boleto para ver el circo. Lo segundo sí se cumplió cabalmente. Y mientras todo eso pasaba debajo de la mesa en aquellos años, hay que recordar que los aficionados seguían teniendo debates inertes con la gente de la televisión, con los comentaristas deportivos, esos mismos que solo dan de vueltas en círculos con discursos desgastados, los cuales desembocan generalmente siempre en que la afición debe apoyar. Sin embargo, al paso del tiempo y de no haber ganado el partido político en cuestión y afín a esas ideologías, millones de mexicanos se terminaron por quitar la venda de los ojos. Se dieron cuenta de que los debates de la televisión deportiva tradicional son solamente shows montados, y quienes ahora entendían la realidad de todo empezaban a abuchear. Y eso ya no les gustó, debido a que los comentaristas deportivos sienten que educan a la gente, pero en realidad son solo simples promotores de una selección que representa los intereses privados de las televisoras y socios comerciales. Y en este punto es donde pasamos a la relación de la selección italiana y la selección de Televisa. Mismo sistema, mismos resultados, mismas mafias. Italia consumó por tercera vez consecutiva el fracaso de no acceder a un mundial. 16 años de dolor futbolístico. El tetracampeón del mundo, que tiene una liga plagada de extranjeros de medio pelo, sigue resintiendo quién sabe hasta cuándo los efectos del Calciopoli. Así se le llamó una red de corrupción gigantesca que radicó en las llamadas telefónicas del entonces director general de la Juventus y tenía una estrecha relación con Silvio Berlusconi, ministro del Interior de ese país en ese momento. Luciano Moggi y su delegado administrativo Antonio Giraudo, quienes realizaban llamadas telefónicas para seleccionar a los árbitros y efectuar el fraude en la cancha. Durante la temporada 2004-2005, todo al amparo de Franco Carraro, presidente de la Federación Italiana, que a su vez era empleado de Moggi, siendo uno de los escándalos más grandes del fútbol mundial, lo cual involucraba no solo fraudes arbitrales, sino arreglos de partidos en la mesa. Equipos como el AC Milan, Juventus, Lazio, Fiorentina y el Reggina como los principales promotores del delito. Espero que esto usted lo pueda relacionar con México. En esos entonces, Moggi era una divinidad para los medios deportivos italianos. Incluso a ese sujeto se le conocía como el capo del fútbol en Italia. Tenía el apoyo de Berlusconi, pero a su vez, dentro de su red de corrupción, Moggi hacía y deshacía, chantajeaba, sobornaba a equipos, jugadores, entrenadores y representantes. Nada podía hacerse en el fútbol italiano si Moggi no movía el dedo. Detrás de su protección coexistían los medios deportivos comprados de Silvio Berlusconi, como Canal 5, Italia 1 y Rete 4. Le pregunto, ¿esto no le parece familiar? ¿No lo relaciona con Emilio Azcárraga y sus socios comerciales? Dueños de televisoras controlando el fútbol de su país junto a las casas apostadoras. Sin embargo, una investigación de la Fiscalía Italiana desmontó todo el fraude. Captaron las llamadas telefónicas de Moggi, los directivos y los árbitros arreglando partidos. De ahí se desemboca que equipos como la Juventus terminarían en la Serie B en 2005, siendo que ese torneo, la Juve había levantado el Scudetto, mismo que se le anularía y se le castigaría con ese año en la segunda división.
Fue así como el Calciopoli fue la tumba del fútbol italiano, fue un efecto dominó. Los clubes empezaron a caer en fuertes crisis financieras y muchos futbolistas italianos y cracks de esa liga empezaron a migrar a otras competiciones para no manchar su reputación. Los niños de la época ya no tenían a nadie a quien seguir, no había estrellas, no había referentes. Curiosamente, un año más tarde, Italia sería campeona del mundo, con varios jugadores señalados por sobornos. Había sido la última Italia con talento y de allí terminaron siendo nada. A partir del 2007, que fue el último Balón de Oro que cayó en Italia con Kaká, Italia jamás volvió a brillar, mientras muchos jugadores evitaban llegar al calcio por la mala reputación de la liga. Para rellenar esos espacios empezaron a llegar muchos futbolistas de media y mala calidad, la mayoría de Europa del Este, albaneses, macedonios, uzbecos, croatas, bosnios, eslovenos, entre muchas otras nacionalidades, mientras que por tratar de rescatar la liga y de que los patrocinadores se acercaran, los clubes empezaron a dejar caer sus canteras. Italia ya no formaba jugadores, ya no formaba niños, ya no había pequeños queriendo imitar a Buffon, Del Piero, Cannavaro, Roberto Baggio, Maldini o Nesta, al grado que, en una de las declaraciones, Gennaro Gattuso dijo lo siguiente: en Italia, solo el 35% de los jugadores de la liga son italianos, frase que fue lapidaria que evidenciaba, en efecto, la crisis de futbolistas en ese país. Otra de las declaraciones llegó a cargo de Marchisio, quien dijo que el torneo primavera donde se ven a los talentos jóvenes de ese país fue ganado en 2025 por un equipo que no tenía en sus filas a ningún italiano. El Calcio ya no formaba, solo compraba jugadores baratos, pero la mayoría eran extranjeros. Luego vendían ese producto apostando solo a la nostalgia. Por eso muchos niños de los años 2000-2010 ya no le tomaban en serio ni aprecio a su fútbol. Tanto así que, como dato, Alessandro Del Piero explicó en una entrevista que el Borussia Dortmund tuvo en sus filas a dos canteranos nacidos en 2008 del Atalanta y del Sassuolo, los cuales no tuvieron cabida en su equipo gracias a los extranjeros y recomendados, que tuvieron que irse a Alemania para terminarse de formar. El caso de Samuele Ignacio Pia y Luca Reggiani, quien ni siquiera debutó en el calcio. Italia, gracias a la corrupción de sus dirigentes, a las apuestas, a la mafia de promotores y acuerdos de nacionalización de italianos de otros países, a los medios deportivos paleros, a la compra exagerada de extranjeros de muy mediana y mala calidad para satisfacer el negocio de representantes y clubes, más la corrupción institucional, donde personajes alineados a la televisión eran los gerentes del fútbol, el cual estaba secuestrado por las mafias del arreglo de partidos y las casas apostadoras. Pero, ¿le parece conocido este modus operandi? En México pasa exactamente lo mismo, pero aquí, a diferencia de Italia, donde la justicia logró investigar y poner sobre la mesa las pruebas y castigar, ahora, después de la eliminación italiana rumbo al Mundial 2026, Andrea Bodi, ministro del deporte de ese país, se ha sentado a todos los presidentes de las ligas, grandes y pequeñas, en la mesa para hacer una limpia total en el calcio, pidiendo la dimisión del presidente de la liga. Ahora planean una refundación del calcio, el cual lleva más de 20 años arrebatado a los italianos. México, por su parte, es muy diferente, debido a que entes como Televisa y Emilio Azcárraga lucran con el nacionalismo y millones lo siguen creyendo. Le siembran el discurso de que el fútbol no debe tener mano del gobierno, ni una regulación ajena a las televisoras. A ellos les conviene iniciar el ciclo de siempre, utilizar a la televisión para generar opiniones sesgadas, todo en apoyo a su selección y a su liga, abogando a que son mexicanos, a que hay que apoyarlos y a que tengas que gastar miles de pesos por eso. Apuestan a callarte la boca cuando estás en su contra y a que nadie puede cuestionar las decisiones de una empresa privada como Naima Shoura. Lo había explicado al inicio de este podcast. Así, se renuevan las esperanzas con el mira, esta vez sí lo vamos a lograr. Necesitamos de tu apoyo, de que compres la aplicación. Ve cómo en Estados Unidos la gente no se queja y apoya al Tri. Deberían de ser como ellos. Por eso la afición de Estados Unidos es mejor que la de México y por eso jugamos más en Estados Unidos que en nuestro país.
Por ahora, solo queda en la gente la última decisión: el seguir cayendo en ese círculo vicioso de las televisoras, sus comentaristas y de su verborrea simplona. Un ejemplo claro se dio después del empate desabrido de la selección de Televisa ante Bélgica. Entes como Álvaro Morales, en su editorial en ESPN, empezó diciendo que ahora sí había que aplaudirles, porque jugaron bien. Ahora sí había que elogiarlos, tratando de engañar a las audiencias, crear una fantasía de «¡Hey! ¿Ya vieron?». Hasta De Bruyne nos elogió, porque los apretamos, porque les empezamos ganando, porque no los dejamos jugar. Quienes vieron el juego no se tragaron el timo. Ese partido comenzó con una selección B de Bélgica, los cuales empezaron con muchos errores en los pases, regalando pelotas y además probando jugadores que no habían jugado con la selección. Por eso Televisa FC empezó ganando. Un gol circunstancial de Jorge Sánchez, un tipo recomendado y privilegiado. Desde ahí los belgas medio jugaron. No les interesaba el desgaste físico. Curiosamente, al inicio del segundo tiempo, apenas en 2 minutos y con un poco de fútbol, los belgas empataron un partido con un golazo. Y luego hicieron sus cambios y dominaron gran parte del juego, al grado de que estuvieron a punto de ganarlo. Sin embargo, los medios deportivos salieron de nueva cuenta a aplaudirles, a generar la típica conversación que dice: ¿ya ven? ¿No nos golearon? ¿No nos ganó Portugal, candidata al título mundial? ¿No nos ganó Bélgica, top 10 del mundo? No perdimos, ni nos golearon. ¿Dónde están los que nos iban a golear? ¿Dónde están aquellos que dicen que la selección no es de México? Pero eso sí, jamás les platicarán a su audiencia bajo qué condiciones se dieron esos resultados. Hoy podemos afirmar con toda seguridad que México e Italia tienen mucha relación en el fútbol, no por los logros, sino por la corrupción y una gran simulación de los medios de comunicación que siguen aplaudiendo la corrupción, pero sobre todo corroyendo las opiniones públicas. Todo al amparo de las televisoras y también de los socios comerciales. ¿Y tú seguirás regalándole tu dinero a Televisa y a sus socios comerciales en este Mundial 2026? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Guillermo Antonio y nos estamos escuchando y viendo hasta la próxima.